¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, espero que ya tengan sus materiales listos y preparados para comenzar con la realización de nuestra hermosísima brujita. En este video vamos a terminar de realizarla tal y como la están viendo en esta imagen. Más adelante vamos a finalizar. Espero que en el siguiente video, que no nos tengamos que ir a un tercer video, pero yo siempre se los digo, así sean 10 videos, nos vamos despacito, tranquilamente, para que todo mundo aprenda a realizar lo que hacemos en este canal. Si no han visto el video de cómo realizar las calabacitas que tiene la brujita, las invito a que vayan a verlo. Es el video anterior a la lista de materiales de la brujita. Allí les digo cómo hacer estas mini calabacitas, que son muy importantes porque le dan una vista hermosa, hermosa al sombrero de nuestra brujita. Así es que vayan a verlo. Incluso esas calabacitas las pueden utilizar para muchos otros proyectos, para adornar su casa, una guirnalda, para hacer muchas cosas muy muy lindas. Pero en este caso con él vamos a adornar el gorro de nuestra brujita. Así es que, pues, si no han visto ese video, las invito a que vayan a verlo y las realicen. Se hacen súper fácil y con muy poquitos materiales porque son muy pequeñitas. Muy bien, como siempre quiero pedirles por favor que se suscriban y den like. Esas dos acciones a ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos apoyan y nos ayudan muchísimo. Así es que por favor no olviden eso, les lleva un instante nada más. Déjenme todos sus comentarios, dudas, sugerencias, que siempre estoy al pendiente, y pues compartan lo más que puedan. También, antes de continuar, quiero agradecer a los miembros del canal que me han apoyado durante mucho tiempo. Si ustedes quieren formar parte de los miembros del canal, vayan a donde dice unirse, toquen ese botón y pues vean los beneficios que se les ofrece. Les recuerdo que suscribirse es gratis. Muchas gracias a los miembros que son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes y Canal Luco. Muchas gracias por su apoyo. Pues vamos a dar comienzo a este tutorial. Amigas, para realizar a la brujita vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y comenzaríamos haciendo un anillo mágico. Recuerden, todo lo que hacemos en el canal, todo mundo lo puede hacer, pero es importante saber los puntos básicos. Ahora, dentro del anillo mágico vamos a realizar 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico. Nos vamos a posicionar en el primer punto de la vuelta anterior, y lo que vamos a realizar en la vuelta número 2 son 5 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí voy por terminar el primer aumento en el primer punto de la vuelta número 1. Me voy a recorrer al punto número 2 y así voy a realizar mis 5 aumentos, terminando la vuelta con 10 puntos. Nos vamos a la vuelta número 3, 4 y 5, en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 10 puntos bajos. No olviden por favor que siempre deben marcar su primer punto. Estamos trabajando en espiral y si no marcan el primer punto sería muy fácil perderse. Vamos a la vuelta número 6, en la que vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Aquí ya realicé 1 y lo voy a marcar. 2 y 3 puntos bajos. Muy bien. Vamos a hacer una disminución. Tomamos solo el buclecito delantero de los 2 puntos siguientes, vean, solo los bucles delanteros, engancho, saco y hago un punto bajo.
Repetimos una vez más, 3 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 8 puntos. Antes de continuar, vamos a rellenar perfectamente hasta donde vamos aquí, que sería solo la manita de la brujita. Solo esta parte vamos a rellenar. Lo demás no, Lo demás más adelante les digo qué vamos a hacer. Muy bien, que quede bien durita, bien rellena. Y lo que haremos a continuación de las vueltas 7 a la 24, un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 8 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado, amigas, así nos va a quedar el bracito. Vamos a irnos al siguiente punto y realizamos aquí un punto deslizado. Apretamos bien fuerte, cortamos la hebra. Y como les digo, así nos estaría quedando, vean, muy lindo. Vamos a tomar el limpiapipas que les pedí en la lista de materiales y vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a doblarlo a la mitad, aquí punta con punta y después otra vez a la mitad. Y con esto vamos a rellenar el bracito. Vamos a tener mucho cuidado que estas puntitas queden hacia arriba y los dobleces hacia abajo. Muy bien, es que si dejan las puntas hacia abajo podrían salirse entre el mismo tejido y lastimar a alguien. Así ya no hay peligro alguno. Y así va a quedar relleno, perfectamente relleno y al mismo tiempo articulado, porque vamos a poder dar movimiento a los bracitos como nosotros queramos, vean. Como ustedes decidan, van a tener movimiento esos bracitos. Vamos a hacer otro exactamente igual, pero los vamos a reservar, los vamos a ocupar más adelante, pero es importante comenzar con los bracitos. Seguimos ahora con el cuerpecito, vamos a comenzar con los piecitos. En la vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo 7 cadenas con hebra de color negro. En la lista de materiales, cuando les compartí ese video, les expliqué, amigas, que pues no voy a hacerlo en otro color. Si saben hacer los puntos básicos para realizar amigurumis, van a poder realizarlo sin ningún problema. Aunque es color negro, sabemos hacer los puntos básicos y no vamos a tener problema en que sea color negro. Muy bien, entonces vamos a realizar aquí las 7 cadenas. La última cadenita, esa no la vamos a tomar en cuenta, nos la saltamos y nos vamos a regresar aquí haciendo 5 puntos bajos. Aquí vamos, 1, 2, 3, 4 y nos falta uno. Aquí vamos, el quinto, 5 puntos bajos. Nos va a sobrar una cadenita al final, amigas. En esa cadenita, en la que nos va sobrando aquí, vamos a realizar 4 puntos bajos. 4 puntos bajos en la misma cadena, vean. Aquí se alcanza a ver perfectamente. Entonces vamos por el primero. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Muy bien, esto nos va a permitir que el tejido dé una especie de giro, porque a partir de ahorita vamos a trabajar del otro lado de las cadenitas. Muy bien, entonces realizaremos 4 puntos bajos. Obviamente empezamos en el siguiente punto. De aquí donde hicimos los 4 puntos bajos en el mismo punto, a partir del que sigue comenzamos a hacer estos 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 puntos bajos. Aquí nos estaría sobrando una cadena. Déjenme cortar esta hebrita, ya la perdimos lo suficiente y ya la vamos a cortar. Entonces aquí nos va a sobrar una cadenita, la parte el otro extremo de la cadenita en la que vamos a realizar 3 puntos bajos. En ese mismo punto hacemos 3 puntos bajos. 1, 2
y 3 puntos bajos. Estaríamos terminando la vuelta con 16 puntos. Muy bien. Vamos a la vuelta número 2. Vamos a comenzar haciendo un aumento. Aquí va un punto y allí mismo un punto más. No olviden marcar, por favor, el primer punto. Siempre que trabajamos en espiral es importante marcar el primer punto porque si no nos perderíamos muy fácilmente. Muy bien. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Después haríamos un aumento. Muy bien. Aquí va el primer aumento, el aumento más bien. Después hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Continuamos haciendo nuevamente un aumento. Muy bien, ya les he dicho siempre que trabajen con el color negro. Muy bien, hicimos un aumento y ahora 4 puntos bajos. Siempre que estemos trabajando con color negro, de preferencia que sea de día, cerca de una ventana, y si es necesario aparte acercarse a una lámpara, mejor, la mayor luz que tengan, amigas. Muy bien, ya hice los 4 puntos bajos, hacemos ahora un aumento. Aquí vamos con el aumento y finalizamos la vuelta 2 haciendo 2 puntos bajos. Muy bien, aquí va 1. Y en el siguiente punto 1 más. Esta vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Esta es la suela del piecito, más bien la planta del piecito. Continuaríamos haciendo la vuelta número 3. Vamos a seguir una secuencia similar. Muy bien, quito mi marca y en la vuelta número 3, como les decía, vamos a comenzar haciendo un aumento. 6 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 4, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos, y en las vueltas 5 y 6 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 28 puntos. Muy bien, aquí ya comencé la vuelta número 7 haciendo 6 puntos bajos. Lo que haremos a continuación es 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Aquí lo voy a hacer por primera vez. Voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Y ahora una disminución. Recordemos que tomamos el bucle delantero de los 2 puntos que siguen, engancho, saco y tejo los 2 puntos bajos. Aquí ya lo hice una vez, voy a hacerlo 3 veces más, 2 puntos bajos y una disminución. Al final me van a sobrar 6 puntos, los realizo y la vuelta estaría siendo finalizada con 24 puntos. Muy bien, antes de continuar vamos a colocar los plásticos. Estos plásticos nos van a servir para que el piecito tenga una mejor vista y quede planito al momento de poner el zapatito. Colóquenlo perfectamente, que quede al tamaño adecuado y bien acomodadito, amigas. Es muy importante para que dé una vista bonita, que no les quede chueco. Debe de quedar al tamaño y bien acomodado. Una vez que hayan hecho esto, vamos a continuar con la vuelta número 8, en la que realizaremos 6 puntos bajos. Después, un punto bajo y una disminución 4 veces.
Aquí estas disminuciones nos quedarán aquí al frente. Nos van a sobrar 6 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Muy bien. Vuelta 9. 6 puntos bajos. 4 disminuciones que estarían aquí en el frente. 6 puntos bajos. Terminando la vuelta con 16 puntos bajos. En la vuelta número 10 hacemos cambio de color a color morado. Vayan rellenando el piecito y conforme vayan avanzando van rellenando perfectamente la piernita. Muy bien. El último paso del último punto que realizamos en la vuelta anterior lo terminamos con el color morado. Solamente vamos a ajustar perfectamente nuestros hilos. No vayan a cortar el negro porque lo vamos a seguir ocupando. Y aquí vamos a realizar la vuelta número 10 en la que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 16 puntos bajos en nuestro color morado. Vean, aquí va 1, seguimos adelante, 2 y así hasta realizar 16 puntos en la vuelta 10. Miren. Solo para comentarles, no corten la hebra de color negro. Vamos a hacer ahora la vuelta número 11. En esa vuelta vamos a hacer también 16 puntos bajos en color morado. Vamos a estar intercambiando 2 vueltas en morado, 2 vueltas en negro. 2 vueltas en morado, 2 vueltas en negro. Voy a terminar esta que es la vuelta número 11 que corresponde al morado. Finalicé la vuelta de color morado, vean. El último paso de este último punto en color morado lo voy a finalizar con hebra de color negro. Entonces ajustamos bien las hebritas para que no quede flojo el punto y vamos a finalizar ese punto con el color negro. Y voy a hacer ahora 2 vueltas que serían las 2, la 12 y la 13 en color negro. Cambio de color a morado y las vueltas 14 y 15 las hago en morado. Vueltas 16 y 17 en negro, 18, 19 en morado, 20, 21 en negro, 22, 23 en morado, 24, 25 en negro, 26 y 27 en morado, 28, 29 en negro, 30, 31 en morado, 32 y 33 en negro. Todas esas vueltas con 16 puntos bajos cada una. Y miren, ya quedó bien durita la piernita. Ya quedó bien durita. Voy a cortar la hebra de color morado. Y miren, amigas, lo que vamos a hacer aquí es un punto deslizado. Apretamos bien fuerte la hebra y la vamos a cortar. Yo no voy a cortarla, amigas, porque esta es la segunda pierna que hago. Pero en la primera sí van a hacer ese punto deslizado y cortan la hebra. Miren, esta es la primera que hice. Entonces al final hice punto deslizado y corté. No es necesario dejar hebra larga. Pero en esta segunda pierna no vamos a hacer eso. No hacemos punto deslizado. Nos vamos a seguir tejiendo los puntos que sean necesarios. Aquí terminé en la parte interna de la piernita, pero yo voy a tejer los puntos necesarios para estar del otro lado. Miren, aquí está la piernita, ubíquenla de esta manera, preséntenla así, miren, doblan para ubicar el punto central del otro lado de la piernita, que es donde vamos a trabajar. Voy a poner un marcador, si es necesario pónganlo para que no se pierdan y van a hacer los puntos bajos necesarios hasta llegar a esa marca, hasta llegar a la marquita que acabamos de colocar. Muy bien, entonces vamos a ir haciendo aquí, yo necesito hacer 9 puntos bajos. Si ustedes necesitan hacer 8, 10, 11, los que sean necesarios, no les va a afectar para nada. Estos pocos puntitos no cuentan, simplemente son para ubicarnos en donde necesitamos para continuar con la unión de las piernitas. Así es que no se preocupen si ustedes tienen que hacer 8, 9, 10, 11, pero es importante que estén bien ubicados en la parte central de la piernita para que al momento de colocarlas queden bien derechitas y no les vayan a quedar chuecas. Repito, yo
tuve que hacer 9 puntos bajos. Aquí vamos, este es el 8 y el número 9 lo voy a realizar en donde está la marca, porque ahí es donde me daba la mitad de la piernita. Muy bien, entonces aquí es el último. Estos no cuentan, amigas. A partir de aquí vamos a contar la siguiente vuelta, que sería la 34. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas. Muy bien, tomamos la otra piernita, miren, así. Y vamos a ubicar también el punto central de esta segunda pierna. Ubican ese punto. Si necesitan poner una marca está bien. Y si no, pues simplemente allí vamos a introducir el crochet sin soltar la labor de la primer pierna. Y vamos aquí a comenzar a realizar, vamos a realizar los 16 puntos bajos que corresponden a esta pierna. Ahí justo donde entramos al momento de unirlas, ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Aquí van 2, 3 y así nos seguimos hasta realizar 16. Muy bien, ya realizamos los 16 puntos bajos. Estamos ubicados en las 2 cadenitas que hicimos de unión. Entramos por debajo, así como por debajo, vean, y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. O sea, necesitamos hacer 2, porque si recuerdan, hicimos 2 cadenas de unión. Entonces aquí está mi primer punto bajo y voy a hacer aquí el segundo punto bajo. Muy bien. Ahora vamos a realizar los 16 puntos que corresponden a esta otra pierna, iniciando aquí en el punto en donde unimos las piernitas. Ahí sería el primer punto y así vamos a hacer los 16 puntos que corresponden a esta segunda pierna. Cuando hayan finalizado estarán ubicados del otro lado de las cadenas y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 1 más. Esta vuelta, que es la número 34, la estaríamos terminando con 36 puntos bajos. Vamos a seguir ahora en la vuelta número 35 realizando 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos y vuelta 36, 42 puntos bajos. Vuelta 37, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos y de las vueltas 38 a la 43 haremos 48 puntos en cada una de esas vueltas. Seguimos, amigas, vuelta 44, 6 puntos bajos y una disminución. Aquí empezamos con disminuciones, terminando la vuelta con 42 puntos y vuelta 45, 42 puntos bajos. Vuelta 46, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos y vueltas 47 y 48, 36 puntos. Y en la vuelta número 49 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos, pero trabajaremos en bucle trasero. Como recordarán, en lugar de tomar el punto completo como acaban de ver, solo tomamos la hebrita de atrás. Y así vamos a trabajar haciendo un punto en cada punto como les había comentado anteriormente. Marquen su primer punto y toda esta vuelta la trabajamos en bucle trasero. Bucle trasero, punto bajo, bucle trasero, punto bajo y realizamos así toda la vuelta. De las vueltas 50 a la 55 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 55 con 36 puntos, tomando los puntos completos. En la vuelta número 56 hacemos cambio de color a color carne. Ya sabemos hacer cambios de color. Ya podemos cortar la hebra de color negro que ya no vamos a necesitar. Aquí ya la había yo cortado. Y esta vuelta la vamos a realizar, que es la 56 también, en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Comenzamos la vuelta número 57, que es de unión de brazos. Yo ya comencé aquí haciendo 10 puntos bajos.
No olviden marcar su primer punto, amigas. Entonces tomamos cualquiera de los dos bracitos y vamos a introducir sin soltar el tejido, vean, allí sigue, vamos a introducir el crochet de esta forma, de la parte interna a la parte externa del bracito. Nos vamos a, ajustamos primero nuestras hebras y nos vamos a ubicar en el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpo. Y vamos a hacer un punto bajo, engancho hebra y vamos a atravesar el cuerpo y el bracito. Y miren, así voy a hacer mi punto bajo. Me voy al siguiente punto del bracito, me voy al siguiente punto del cuerpecito y voy a hacer aquí un punto bajo atravesando el cuerpo y el brazo. Muy bien, así estaría colocado el primer bracito. Vamos a realizar ahora 16 puntos bajos de la parte de enfrente del cuerpo. Ya los realicé. Tomo el otro bracito y vamos a hacer lo mismo. Miren, sin soltar el tejido, entramos en cualquier punto del bracito de esta forma. Nos ubicamos en el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar en el cuerpo y vamos aquí a hacer un punto bajo. Así. Nos vamos al siguiente punto, entramos de esta forma, después al siguiente punto del cuerpo y hacemos aquí un punto bajo. Y así estaría colocado el segundo bracito. Hacemos ahora los 6 puntos bajos que nos restan en la vuelta, terminando esta con 44 puntos. ¿Por qué estaríamos terminando con 44 puntos, amigas? Miren. Cada uno de los bracitos constaba de 8 puntos, pero utilizamos 2 puntos para unir el cuerpo. Entonces, esos 2 puntos, tanto del cuerpo como del brazo, van a quedar perdidos ahí adentro porque en ellos ya no vamos a trabajar. Entonces, el bracito ya solo consta de 6 puntos, ya no de 8, porque los otros 2 van a quedar aquí. Vamos a trabajar en este contorno que están viendo aquí, en este contorno. Entonces, si recordamos que iniciamos haciendo aquí 10 puntos y después sumamos los 6 del bracito que es en el que vamos a trabajar, serían 16 puntos. Más 16 puntos que hicimos aquí enfrente serían 32. Más 6, 38 y 6 que hicimos al final, 44 puntos. Seguimos con la vuelta número 58 en la que haremos una disminución, 20 puntos bajos, una disminución, 20 puntos bajos, terminando la vuelta con 42 puntos bajos, vuelta 59, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, vuelta 60, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, vuelta 61, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos, vuelta 62, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos, vuelta 63, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y así es como iríamos por ahora. Hago una pausa para recordarles que deben rellenar perfectamente todo el cuerpecito antes de que el hueco se haga pequeñísimo y ya no puedan seguir rellenando. Vuelta 64 a la 66 haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Y miren, así estaríamos terminando el cuerpecito. Miren qué lindo quedó. Hay medio barrigoncilla, pero no se va a notar con la falda. Así es que vamos a continuar haciendo la falda. Vean cómo puse a la muñequita de cabeza y después de espaldas. Ustedes pueden empezar en cualquier punto que quieran, pero pues yo siempre empiezo en la parte de atrás. El negro se nota mucho y tengo aquí un poquito de relleno que se nota. Miren, ay, qué bueno que se ve muy bien. Miren, aquí se ven los puntos en donde trabajamos en bucle trasero en esta vuelta. En ellos vamos a trabajar, amigas. Vamos a introducir, como vieron en la imagen, el ganchillo o crochet. Y vamos a tomar nuestra hebra de color negro y vamos a introducirla de esta forma, vean.
Muy bien. Vamos a trabajar toda la faldita en medios puntos altos. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas que solo nos van a servir para subir la labor. Esas 2 cadenas no cuentan. Entonces hago una lazada y en ese mismo punto donde hice las cadenas voy a hacer mi primer medio punto alto. Aquí me están quedando 3 hebritas, vean, y voy a tejerlas las 3 juntas. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Ay, déjenme lo hago de nuevo. Se me deshizo el primer medio punto alto que hice, así es que aquí lo hacemos nuevamente. Pero ahorita lo hacemos con calma, miren. Como les decía, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Entonces, durante toda la vuelta vamos a hacer un medio punto alto y un aumento, lazada. Voy a hacer mi aumento, Entonces hago una lazada, entro al siguiente punto, vuelvo aquí a hacer una lazada, esta hebrita la paso hacia adelante para irla perdiendo, vuelvo a hacer una lazada, saco y tejo los 3 puntitos que me quedaron en el crochet. Ya terminé la vuelta. Lo que haremos a continuación es ubicarnos en el primer punto de la vuelta anterior, así. Y aquí haríamos un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Y vamos a levantar con 2 cadenas. Esto vamos a hacer siempre que finalicemos una vuelta, Punto deslizado y levantamos con 2 cadenas, que les recuerdo que esas 2 cadenas no cuentan, solo nos sirven para levantar la labor. Entonces, en la vuelta número 2 también vamos a realizar un medio punto alto y un aumento durante toda la vuelta. Terminan una vuelta, hacen punto deslizado, levantan con 2 cadenas y vuelven a empezar. Voy a realizarlo. Ya terminé la vuelta número 2. Una vez más nos vamos al primer punto. Aquí vamos a realizar un punto deslizado y levantar con 2 cadenitas. Y lo que vamos a hacer aquí de las vueltas, ¿cuál sigue, amigas? De las vueltas 3 a la 13, un punto en cada punto, medios puntos altos. Así nos habrá quedado el vestidito. Miren qué lindo se le ve, amigas. Pero antes de finalizar vamos a hacer un pequeño detalle en la orilla del vestido que va a hacer que luzca más lindo. Miren, vamos a trabajar con el punto cangrejo. En mi canal busquen punto cangrejo y les enseño 2 maneras de realizarlo. Vamos a hacerlo aquí. Voy a hacer cambio de color aquí en el último punto. Ya ven que terminamos con punto deslizado. Allí es donde voy a, en lugar de levantar con 2 cadenas, hago mi cambio de color. Aquí. Ay, no se deja, estoy agarrando el crochet al revés y no se deja. Allí está, amigas, muy bien. Voy a dejar la hebrita un poquitín larga al inicio, solo para poder perder con mayor facilidad cuando termine esta vuelta. Aquí levantamos con una cadenita, vean. Y vamos a hacer puntos bajos, pero los vamos a ir en retroceso. Es por eso que este punto se llama así. En lugar de ir avanzando hacia la izquierda, vamos a ir avanzando hacia la derecha, haciendo puntos bajos, vean. Me regreso al punto anterior y hago un punto bajo. Muy bien. Me regreso al punto anterior. Déjenme acomodar un poquito mis hebras, amigas. Ya voy a cortar la hebra de color negro. Si pueden dejarla un poquitín larga también para que puedan perder más adelante. Entonces, me regreso porque aquí me voy a ir en retroceso. Son puntos bajos en retroceso. Entonces, nos vamos a ir regresando siempre al punto anterior. Y hacen su punto bajo. Punto anterior, punto bajo. Punto anterior, punto bajo. Se hace muy sencillo, amigas. Así es que no tengan miedo de intentar este hermosísimo punto cangrejo. Voy a terminar. Miren, así quedó toda la vuelta. Ya hice aquí el último punto cangrejo y miren qué bonita vista le está dando a la orilla del vestido de nuestra bella brujita. Como les digo, ya hice aquí el último punto. Aquí simplemente, amigas, lo que vamos a hacer es, sin hacer cadena para fijar ni nada, vamos a cortar la hebra. Ensartaríamos aquí nuestra aguja lanera. Muy bien.
Es que no encontraba las tijeras, amigas. Ajustamos perfectamente y vamos a ensartar nuestra aguja lanera. Y lo que vamos a hacer, amigas, es pasarnos hacia atrás del punto. Aquí donde finalizamos nos pasamos hacia atrás. No hacia atrás del punto, sino hacia la parte del revés del vestidito. Y miren, ni siquiera se nota en donde finalizamos aquí. Ya simplemente en el lado de revés vamos a hacer un nudito y vamos a ir perdiendo entre los mismos puntos. Así. Hacen el nudo y empiezan a perder. Igual por eso les decía que dejaron un poquitín largas las hebras negra y la morada para que vayan perdiendo también por la parte de revés del vestido. Y miren qué linda nos quedó, amigas, qué lindo le luce la faldita. Pues miren, a partir de ahora vamos a comenzar a hacer la cabecita. Ya sabemos hacer los puntos necesarios para realizarla, así es que no nos vamos a ir vuelta por vuelta realizándola. Les voy a decir cómo la vamos a hacer. Aquí donde les estoy señalando les voy a dejar las instrucciones para que la realicen hasta la vuelta número 79 y allí nos vamos a detener. Miren, aquí ya hice hasta la vuelta número 79. Quería mostrarles, la vuelta número 80 la comencé haciendo 35 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer una disminución y un punto bajo. Esto lo vamos a hacer 3 veces, llevo una. Vamos a hacer otra vez una disminución y un punto bajo. Muy bien, una vez más una disminución y un punto bajo. Estas disminuciones que estamos realizando nos van a ayudar a que se formen los cachetitos. Miren, ahí se ve más aglobadito, allí van a quedar las mejillas de nuestra linda brujita. Entonces vamos a realizar ahora 6 puntos bajos. Estos 6 puntos bajos deben de estar quedando ubicados exactamente en la parte de enfrente de la carita. Por más o menos a la altura de donde iría la nariz. No a la altura, sino en ese centro donde va la nariz. Ahí nos tiene que quedar perfectamente centraditos estos 6 puntos bajos. Les tendría que estar quedando igual que yo si están siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Lo que vamos a hacer ahora es un punto bajo, que es el que acabo de hacer, y una disminución. Vamos a hacer esto 3 veces. Ya lo hice una vez, otra vez, un punto bajo y una disminución. Esta sería la segunda vez. Me falta aquí la disminución de la segunda vez. Nuevamente un punto bajo y una disminución. Esta es la tercera vez. Muy bien. Al final me van a sobrar 7 puntos. Miren, aquí ya se marca la otra mejillita. Aquí se marca el otro cachetito. Al final nos sobrarían 7 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y de las vueltas 81 a la 90 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta 90 con 60 puntos bajos. Voy a realizar esas vueltas. Miren, ya cuando finalicen, vamos a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Vamos a colocar los ojitos. De aquí de donde terminamos, vamos a contar los puntos necesarios. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien. No pierdan de vista este punto número 11, que es este. Y ahora vamos a contar hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí van 7, ¿verdad? 8 y 9. Abajito del punto número 9 van a poner su marquita. Más bien entre las vueltas 9 y 10. Esta es la vuelta número 10. Aquí entre las 9 y 10 van a colocar la marquita. Allí va el primer ojito. Y con la aguja plástica la introducen de esta forma en donde nos quedó, en donde vimos que va a quedar la marca, y
introducimos nuestra aguja plástica. Esta aguja no maltrata para nada nuestro tejido y la vamos a atravesar para que el huequito se haga más grande. Así, miren. La atravesamos. Cuando lleguemos a esta parte gruesa, que es donde se debe ensartar, podemos dar unas 2 o 3 vueltecitas y automáticamente el espacio se va a hacer más grande sin ser maltratado. No se va a maltratar para nada. Miren, este hueco, conforme vaya pasando el tiempo, se va a ir haciendo más pequeño. De hecho, miren, qué poquito tiempo ha pasado y ya se hizo más pequeño. Se va a ir haciendo más pequeño y va a abrazar muy, muy, muy fuerte el ojito. Así es que no se preocupen si el hueco queda grande. Y van a contar ahora de esa primer marca 10 puntos hacia la derecha. Donde cuenten el número 10, allí van a introducir ahí van a colocar la segunda marquita. Y en ambas marcas van a hacer el hueco más grande, tal y como les explicaba hace un momento. Ni se maltrata el hueco, ni el hoyo queda muy grande, de eso no se preocupen. Les explicaba hace un instante que este hueco se va haciendo cada vez más y más pequeño y abraza bien, bien fuerte el ojito y sobre todo estos que no son ojos tan pequeños. Lo introducen y van a colocar de esta manera el seguro bien, bien apretadito, amigas. Lo mismo hacemos en la otra marquita. Antes de colocar los ojos deben de verificar que hayan quedado bien, bien centraditos. Y si no, amigas, acomódenlos de tal forma que queden bien centraditos, centraditos, amigas. Muy bien, y así nos habrán quedado los ojitos. Vean. Muy bien, ya que hicimos esto, amigas, vamos a continuar poniendo el soporte que siempre colocamos en el cuello de nuestros amigurumis. Yo siempre con el bolígrafo, con mucho cuidado para no rayar, para no ensuciar el trabajo, siempre introduzco de esta manera mi bolígrafo. De hecho, este bolígrafo ya no pinta, por eso no tengo miedo de introducirlo aquí. Entonces lo vamos metiendo hasta llegar de preferencia a la unión de piernitas. Lo más que llegue abajo, mejor. Yo trato siempre de que llegue hasta la unión de piernas. Miren, vayan haciendo esta especie de círculos para que vayan haciendo un hueco. Ya que sintieron que llegaron abajo, voltean el crochet. Pueden ayudarse con un palito de madera también, con una aguja más larga, con lo que tengan a la mano, amigas. Y ya podemos introducir nuestra barra de silicón gruesa. Cabe perfectamente la barra de silicón gruesa y está muy bien porque no va a quedar el mínimo hueco en el cuello. Si acaso ustedes prefieren colocar este soporte con una barra de silicón de la más delgada y les queda espacio en el cuellito, rellénenlo perfectamente, por favor. Y la barra de silicón debe de abarcar hasta donde vamos con la cabeza ahorita. Esto es lo que les digo. Si la van a rellenar con esta barra de silicón que es más delgadita, claro que también se puede y va a quedar bien, pero por favor rellenen perfectamente todo el cuerpo y van a rellenar, si algún espacio queda en el cuellito, lo rellenan, por favor. Muy bien. Entonces, una vez que colocamos el soporte y colocamos los ojitos, vamos a continuar con la realización de la cabecita. Nuevamente les voy a dejar aquí las instrucciones para realizarla. Aquí hasta la vuelta número 98. Allí nos vamos a detener para que yo les diga cómo la vamos a cerrar. Vayan rellenando muy muy bien desde el cuellito hasta la cabeza. Y nos vemos más adelante para decirle cómo las vamos a cerrar. Muy bien, pues ya terminamos con la realización de la cabecita. Miren, aquí está el último punto, Entonces ya podemos cortar la hebra, que nos quede lo suficientemente larga para ensartar la aguja lanera y perder. Y vamos a realizar puntaditas, solo en el bucle delantero de cada punto, vean. Van a entrar así en el buclecito delantero de cada punto. Muy bien, amigas, le puse plástico en el cuerpo a mi muñequita porque no quiero que se me ensucien los bracitos. Un abrazo con cariño a las que no se les ensucian sus labores. Y miren, ya simplemente jalan. Bien, bien, bien. Aquí muy cerca de donde hayan terminado vamos a realizar un nudito. Bien apretadito ese nudito y vamos a entrar en el centro. Miren, aquí voy a hacer un nudito. Aquí.
Es que me estaba faltando por ahí hace un momento un último hilván. Pero miren, aquí hago mi nudo, entramos aquí en el centro de la cabecita ahí donde se cerró y salimos hacia cualquier parte de la cabecita. Yo suelo salir por la parte de atrás. No se preocupen si aquí queda un piquito, no pasa nada, vamos a poner una peluquita más adelante allí, pero generalmente cuando jalan ese piquito se pierde. Y pues así habremos llegado al final de este tutorial. Nos vemos en el que sigue para finalizar de realizar a nuestra brujita. Suscríbanse.